Hola, mi nombre es Mariana Anduesa, estudiante de Psicología de la Universidad de los Andes, y hoy vamos a hablar un poco sobre unas interrogantes que surgen en la Cátedra de Psicología Organizacional 2. Como primera interrogante tenemos, ¿es el conflicto organizacional intrínsecamente negativo o su valor depende enteramente de cómo se gestione? ¿Qué ejemplos concretos de consecuencias funcionales del conflicto se podrían observar en una organización real? El conflicto organizacional no es intrínsecamente negativo, por el contrario, su valor va a depender enteramente de cómo se gestione. Tradicionalmente se le ha asociado con disfunción, violencia o ineficiencia, pero autores como Robbins y Peiró destacan el conflicto que también puede ser una fuerza constructiva cuando se canaliza adecuadamente. ¿Cuáles serían esas consecuencias funcionales del conflicto? Primero, la clarificación de roles. Por ejemplo, en equipos donde hay ambigüedad sobre quién debe liderar ciertos proyectos, un conflicto puede aclarar responsabilidades y mejorar la estructura operativa. También tenemos la estimulación de la innovación. Cuando empleados discrepan cómo realizar un trabajo, pueden surgir nuevas ideas o mejoras en procesos internos. También tenemos el fortalecimiento de las relaciones, ya que al resolver un conflicto de forma colaborativa puede surgir una mayor cohesión y confianza entre los miembros del equipo. También tenemos el desarrollo de habilidades, participar en la resolución de conflictos mejora habilidades de comunicación, negociación y empatía. ¿Cuál enfoque es más prometedor para la intervención en conflictos organizacionales? ¿Modificar los factores estructurales o trabajar en los aspectos personales y relacionales? ¿Pueden los conflictos con causas estructurales resolverse eficazmente solo con métodos personales? Ambos enfoques son necesarios y complementarios. El conflicto puede tener causas estructurales, que sería el diseño organizacional, escasez de recursos, interdependencia de tareas, entre otros, o personales como los estilos de comunicación, personalidades, percepciones. Sin embargo, modificar los factores estructurales tiende a tener un impacto más duradero cuando el conflicto se origina en condiciones del sistema, ya que trabajar solo en los aspectos personales puede ser insuficiente si el entorno sigue siendo disfuncional. Por ejemplo, en un departamento con exceso de tareas mal distribuidas, implementar sesiones de atenciones o asesoramientos psicológicos no resolverá el conflicto mientras la carga laboral no se distribuya adecuadamente. ¿Cómo puede un psicólogo organizacional decidir qué método o modelo de intervención es el más adecuado para un conflicto organizacional específico, considerando los diferentes objetivos y contextos? Para que un psicólogo organizacional decida qué modelo o método de intervención aplicar en un conflicto organizacional específico, es indispensable realizar un análisis profundo del contexto, las causas del conflicto, las dinámicas relacionales y los objetivos de la intervención. En primer lugar, se tiene la comprensión del conflicto como base de elección del método. El conflicto en las organizaciones es inevitable y surge por múltiples factores, que pueden ser estructurales, personales, comunicacionales y culturales. Su adecuada comprensión es el primer paso para elegir el método correcto de intervención. Los conflictos pueden tener origen o presentarse de distintas formas. Diferencias de intereses o metas, contradicciones de valores y creencias, y también se pueden presentar problemas de comunicación. También tenemos los estilos de liderazgo y relaciones jerárquicas, y por lo tanto el psicólogo organizacional debe hacer un diagnóstico previo que incluya el tipo de conflicto, el grado de escalada emocional o deterioro del vínculo, la disposición de las partes para cooperar, el equilibrio o desequilibrio de poder entre los involucrados, las consecuencias ya visibles, que puede ser la desmotivación, el ausentismo, la baja productividad. ¿Cuáles serían estos métodos y modelos de intervención disponibles? Según la información proporcionada en nuestra cátedra, se describen varias técnicas y modelos, cada uno con sus características y niveles de efectividad según el contexto. Primero, la negociación directa o colaborativa, que requiere disposición mutua al diálogo y cierto equilibrio de poder. Es útil cuando el conflicto aún no ha escalado demasiado y ambas partes desean alcanzar un acuerdo beneficioso. Por ejemplo, dos áreas con objetivos diferentes discuten recursos
y el psicólogo facilita un espacio para el diálogo directo donde se negocian intereses y se buscan puntos de coincidencia. También está la mediación tradicional, que implica la presencia de un tercero neutral, el mediador, que facilita el diálogo entre las partes sin imponer soluciones. Esta es adecuada cuando las partes no logran comunicarse efectivamente. Existe desconfianza mutua. El conflicto amenaza con afectar el ambiente organizacional. Siendo así, el rol del psicólogo actuar como facilitador, guiando la conversación hacia un terreno común mediante técnicas de comunicación efectiva y gestión emocional. También tenemos la mediación transformativa, más que resolver el problema inmediato, busca empoderar a las partes y restaurar la relación interpersonal. Esta es ideal en conflictos relacionales profundos con historia de agresión pasiva o enfrentamientos personales. Este modelo requiere más tiempo y madurez emocional de las partes. El psicólogo promueve el reconocimiento del otro y la reconstrucción del vínculo profesional. Se tiene también la conciliación, que es similar a la mediación, pero el conciliador es más activo y puede proponer soluciones específicas. Esta es útil cuando hay parálisis en la negociación. Las partes piden orientación concreta para avanzar. Aquí el psicólogo sí adopta este rol y debe tener experiencia y legitimidad para sugerir salidas que respeten los intereses de ambas partes. Se tiene el arbitraje, que es el método más directivo. Un tercero impone una solución obligatoria. Se usa en casos de gran asimetría de poder o cuando las partes no desean cooperar. Es poco recomendable como primera opción ya que puede generar resentimiento si no se maneja con delicadeza. Es importante mencionar las capacidades que debe tener el psicólogo organizacional como facilitador, que serían neutralidad y profesionalismo, habilidades en comunicación, escucha activa, manejo de emociones, capacidad para generar confianza entre las partes y mantener el foco en los intereses comunes. Además, debe tener un conocimiento profundo de la cultura organizacional para adaptar el método al contexto. ¿Deberían las intervenciones organizacionales incluir programas para mejorar la autoeficacia de los empleados? Sí, definitivamente deberían incluirse programas orientados a fortalecer la autoeficacia de los empleados, ya que ésta influye directamente en cómo los individuos interpretan, enfrentan y resuelven situaciones conflictivas dentro del entorno organizacional. Según Bandura, la autoeficacia es entendida como la creencia en la capacidad propia para organizar y ejecutar las acciones necesarias para manejar situaciones específicas. Como anteriormente se destaca, el conflicto, si bien es inevitable, puede ser una oportunidad para el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y la mejora del entorno laboral, cuando éste es gestionado adecuadamente. Esto implica que los empleados deben estar preparados no solo técnicamente, sino también emocionalmente y cognitivamente, para afrontarlo de manera constructiva. Aquí es donde la autoeficacia juega un rol fundamental. Un empleado con alta autoeficacia es más propenso a utilizar estrategias colaborativas como la negociación o la mediación, en lugar de reaccionar con evitación o confrontación. Aquellas percepciones sesgadas y evaluaciones erróneas pueden reducirse cuando las personas tienen confianza en sus habilidades de comunicación, análisis y solución de problemas. La autoeficacia también potencia la resiliencia frente a situaciones conflictivas y fortalece el compromiso con el trabajo, lo cual ayuda a prevenir conflictos crónicos o mal gestionados. Por tanto, los programas organizacionales que promuevan habilidades blandas, inteligencia emocional, técnicas de comunicación y experiencias de éxito progresivo pueden impactar positivamente en la autoeficacia de los empleados. Esto les va a ayudar a navegar los conflictos de manera más saludable y productiva. ¿Cómo podría medirse y evaluar eficazmente la autoeficacia en el contexto organizacional? La medición de la autoeficacia en el entorno organizacional puede abordarse desde distintas metodologías, dependiendo del nivel de análisis, ya sea individual, grupal o organizacional, y de los objetivos específicos que existan.
Algunas estrategias eficaces incluyen los cuestionarios y escalas específicas, y también existen instrumentos validados para medir lo antes mencionado, que estos son útiles para diagnósticos organizacionales, procesos de selección y evaluación del impacto de programas de capacitación. También tenemos las entrevistas estructuradas, que pueden complementar las escalas cuantitativas, permitiendo observar cómo los empleados perciben sus habilidades y cómo las aplican. Incluir programas para fortalecer la autoeficacia en las intervenciones organizacionales no solo es recomendable, sino que es clave para promover una cultura saludable de resolución de conflictos, donde los empleados no eviten ni teman el conflicto, sino que lo vean como una oportunidad de crecimiento. La medición sistemática, por otro lado, de esta variable permite no solo evaluar el impacto de tales programas, sino también participar en zonas de riesgo dentro de la organización. También se puede implementar estrategias de mediación, entrenamiento o en comunicación, gestión emocional, liderazgo participativo, y esto se vuelve aún más eficaz y va acompañado de esfuerzos intencionados por desarrollar la autoeficacia en todos los niveles del personal. ¿Cómo pueden los psicólogos organizacionales asegurar que su investigación y sus intervenciones sean percibidas como relevantes y útiles por las organizaciones? Para que la labor del psicólogo organizacional sea valorada como pertinente, es necesario que su trabajo esté profundamente conectado con las necesidades reales y contextuales de la organización. Existen ciertos puntos clave que permiten inferir cómo lograr esa conexión. En primer lugar, alinear sus intervenciones con los objetivos organizacionales. Las organizaciones son descritas como sistemas orientados al logro de metas comunes. Si el psicólogo organizacional articula sus propuestas, por ejemplo, en gestión de conflictos o mejora de la comunicación, en función de objetivos estratégicos como el aumento de la productividad, la disminución del absentismo o la mejora del clima laboral, su intervención será percibida como un aporte tangible y estratégico, no como un esfuerzo teórico o aislado. También tenemos el adaptar las propuestas a la cultura organizacional. Se enfatiza que la cultura organizacional tiene un papel determinante en la dinámica de los conflictos. Por lo tanto, el psicólogo debe diagnosticar y respetar las características culturales de la organización y adaptar su lenguaje, sus metodologías y herramientas a ese contexto. Esto no implica renunciar al rigor técnico, sino traducirlo a marcos comprensibles y funcionales para los líderes y para los empleados también. También se tiene el diseñar intervenciones prácticas y participativas. El enfoque está centrado en herramientas aplicadas como la mediación, la escucha activa, la negociación colaborativa y la generación de acuerdos mutuamente beneficiosos. Estas prácticas pueden ser implementadas directamente por los empleados y los líderes, y su efectividad es visible a corto plazo. Por lo tanto, los psicólogos deben construir herramientas simples, replicables y que promuevan la participación activa del personal, generando así una apropiación y sentido de utilidad. También tenemos el involucrar a los actores clave desde el inicio para asegurar relevancia. Es indispensable construir los procesos de intervención. Esto significa escuchar las perspectivas de líderes empleados y otros grupos de interés para que la intervención surja como una respuesta genuina a necesidades detectadas, no como una imposición externa. La participación fortalece la legitimidad del proceso y mejora su sostenibilidad. ¿Cómo pueden los psicólogos organizacionales identificar y abordar estas causas subyacentes antes de que escalen a conflictos disfuncionales? Una de las causas centrales del conflicto son las discrepancias entre las expectativas individuales y las realidades organizacionales, lo que genera insatisfacción, frustración y tensiones acumuladas que eventualmente pueden desencadenar conflictos relacionales o de tareas. Ante esto, el psicólogo organizacional tiene un rol clave como agente preventivo. En primer lugar, tener un diagnóstico temprano mediante el análisis del clima organizacional. Los psicólogos organizacionales deben emplear herramientas diagnósticas como encuestas de clima laboral, entrevistas en profundidad y análisis de redes organizacionales para detectar señales tempranas de insatisfacción
o diferencias entre expectativas y prácticas reales. Estas técnicas permiten identificar la falta de reconocimiento, los desajustes entre la carga laboral y las expectativas, desconexión entre los valores individuales y los valores percibidos en la cultura organizacional. El psicólogo organizacional también debe fomentar un espacio seguro de retroalimentación. Los psicólogos pueden desarrollar canales estructurados para que los empleados expresen sus inquietudes y necesidades sin temor a represalias. Esto se vincula con el establecimiento de una cultura de comunicación abierta y no punitiva. ¿Qué papel juegan la comunicación ascendente y descendente en la gestión de las expectativas y la reducción de la insatisfacción que podría derivar en conflicto? La comunicación descendente, es decir, de líderes a subordinados, es fundamental para establecer claridad sobre roles, metas, criterios de evaluación, políticas organizacionales y valores esperados. Cuando esta comunicación es deficiente o ambigua, surgen malentendidos que generan una frustración. Para reducir el conflicto, esta comunicación debe ser transparente, constante y bidireccional, mientras que la comunicación ascendente de los empleados hacia los líderes permite que las personas expresen sus inquietudes, necesidades, expectativas y percepciones, lo cual es vital para detectar desajustes y prevenir la escalada de los conflictos. También tenemos otra interrogante que dice, dada la complejidad del rol del mediador y la necesidad de habilidades específicas, ¿qué programas de formación serían esenciales para preparar a psicólogos organizacionales para actuar como mediadores eficaces? Primeramente, la formación en comunicación efectiva, donde se incluye escucha activa, reformulación, reconocimiento del lenguaje no verbal y manejo de barreras de comunicación. También técnicas de mediación y negociación colaborativa, donde se puedan enseñar métodos de resolución de problemas, análisis de intereses y generación de acuerdos de beneficio mutuo. Por otra parte, la gestión emocional, donde el mediador debe manejar adecuadamente las emociones propias y ajenas para evitar que interfieran en el proceso de mediación. ¿Cuáles son los dilemas éticos o prácticos que podrían surgir si un mediador no mantiene la imparcialidad o no gestiona adecuadamente las emociones de las partes? Si un mediador se inclina hacia una de las partes, los dilemas éticos y prácticos serán significativos. Existiría una pérdida de confianza y credibilidad. La parte desfavorecida sentirá que el proceso es injusto, perdiendo la confianza en el mediador y por ende en la posibilidad de llegar a un acuerdo equitativo. Esto puede llevar al abandono de la mediación y pueden presentarse decisiones sesgadas. Un mediador parcial podría influir sutilmente en las decisiones, sugiriendo soluciones que beneficien a una parte o minimicen las necesidades de la otra. Esto lleva a acuerdos que no son verdaderamente consensuados ni justos y que por lo tanto tienen poca probabilidad de ser sostenibles a lo largo del tiempo. Por último tenemos, si el conflicto puede ser un catalizador positivo, ¿cómo pueden los líderes y los psicólogos organizacionales fomentar una cultura que abrace el conflicto como oportunidad en lugar de evitarlo o reprimirlo? El primer paso es cambiar la percepción del conflicto. En lugar de verlo como una amenaza, hay que presentarlo como una oportunidad para aprender y para mejorar. En primer lugar, fomentar el liderazgo con el ejemplo. Los líderes deben modelar cómo se manejan los desacuerdos de forma respetuosa. Esto incluye admitir errores, pedir retroalimentación y mostrarse abiertos a ideas que difieran de las propias. Asimismo, presentar directrices claras para el debate, establecer normas sobre cómo se deben expresar las diferencias, enfatizando el respeto mutuo, la crítica de ideas en lugar de personas y la búsqueda de soluciones conjuntas. Al implementar estas y otras estrategias, las organizaciones pueden transformar el conflicto de un obstáculo temido en una fuente de creatividad, crecimiento y soluciones más sólidas. Es así como llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias y un saludo para todos.